Alpa Egunon, buenos días. Vamos a hacer nuestro primer vídeo tutorial y os vamos a explicar un poco unos conceptos básicos sobre las hipotecas. En primer lugar, el primer concepto que tenemos es la subrogación. La subrogación es algo muy simple, es una sustitución de una persona o cosa por otra. En el mundo de las hipotecas hay de dos tipos. Están las subrogaciones del deudor y las subrogaciones del acreedor. Las del deudor suele ocurrir más que nada pues cuando vas a una promotora inmobiliaria a comprar una vivienda o se la compras a un particular y lo que haces es, si esa vivienda está hipotecada, tú como deudor asumes esa deuda hipotecaria de ese vendedor. Y luego las subrogaciones del acreedor es simplemente cuando cambias tu hipoteca de un banco a otro. No tienes ni que hacer ningún cambio en el registro de la propiedad ni nada y nos estamos ahorrando el impuesto de actos jurídicos documentados. El siguiente concepto que tenemos es la novación. La novación es la modificación de algún aspecto del préstamo hipotecario. Es una modificación que viene después de haber firmado lo que es la hipoteca. Son modificaciones que surgen a posteriori. Pues se puede innovar el plazo, el tipo, el importe, que es la llamada ampliación de hipoteca, la divisa, las garantías reales o personales, pues por ejemplo la liberación de avalistas, y el sistema de liquidación. Normalmente suele ser el sistema francés, pero se puede cambiar o incluir un sistema de cuota creciente. En otro vídeo tutorial, si lo necesitáis y nos lo pedís, pues ya os explicaremos más detenidamente en qué consisten esos sistemas. Otro concepto sería la oferta vinculante. Se trata de un documento que los bancos y las cajas de ahorro tienen la obligación de entregar siempre al cliente. Debe contener todas las condiciones financieras del préstamo hipotecario que estamos firmando. Y su validez no puede ser inferior a 10 días hábiles a partir de su fecha de entrega. Es decir, te lo entregan y tienes 10 días de validez de esa oferta vinculante. A ver, ahora vamos a pasar a un tema que es que hay que tener en cuenta al solicitar una hipoteca. Hay que tenerlo muy claro. Las entidades financieras, que os quede bien claro, son únicamente vendedores de dinero. No tienen absolutamente ningún interés en quedarse con nuestra casa. Su negocio es prestarnos ese dinero, obtener un beneficio y recuperar la inversión, simplemente. Para saber quién posiblemente pagará, quién no, quién lo hará con dificultades, usan unos sistemas estadísticos de comportamientos de los clientes y también atienden a otros datos, por ejemplo la moralidad, que es que el posible cliente no tenga impagos registrados, si son personas moralmente dignas de confianza y cumplidoras de los compromisos que asumen, la capacidad de retorno, analizando los ingresos, la estabilidad laboral, los gastos fijos, la composición familiar, estiman si tendrá posibilidades de pagar o no. La garantía normalmente suele ser la vivienda que se adquiere. Por ello, las entidades financieras dan las hipotecas hasta un 80% en primeras viviendas y hasta un 70% en segundas viviendas. Así, en el caso de que tengan que ejecutar la garantía, les queda un margen para venderla a un precio inferior al del mercado y así tienen margen del cobro de los gastos judiciales que conlleva la ejecución. Existen también otros parámetros como el plazo, la edad de los solicitantes. Con todo, la entidad financiera monta un sistema de puntuaciones para cada parámetro, va dando puntos y va jugando con las puntuaciones mínimas necesarias para la concesión de un crédito según le interese conceder más o menos operaciones. Una nota importante es ¿por qué se presta menos en segundas viviendas? Es por un tema estadístico. Si tenemos problemas económicos, haremos un mayor esfuerzo para pagar la casa considerada la vivienda habitual y un menor esfuerzo para una vivienda accesoria al ser un lujo más prescindible. En caso de problemas económicos, prescindiremos antes de un lujo que de una necesidad. Por todo ello se entiende que se preste menos en segundas viviendas para tener un mayor margen en caso de impagos. Vamos a explicar ahora un poco los pasos de la solicitud y la concesión. Primero viene la negociación con las entidades. Aquí encontraremos una cierta resistencia por parte de las entidades, ya que para ahorrar costes intentan estandarizar el producto al máximo. Tienen un beneficio bastante calculado. Las condiciones, precios y gastos. Una hipoteca son dos operaciones separadas. Está el préstamo por un lado y la garantía por el otro. En cuanto al préstamo debemos observar la comisión de apertura. Se cobra una sola vez al principio de la operación. El tipo de interés puede ser fijo o variable. En España lo más habitual son los tipos variables y se componen del tipo de interés oficial, el Euribor, más un diferencial a favor del banco. Las comisiones diversas, pues por reclamación te cobran por retrasarte en un pago concreto, por cancelación anticipada, son porcentajes que te cobran si pagas una cantidad antes de tiempo.
por subrogaciones, por solicitar modificaciones del préstamo. Luego también hay una serie de gastos, la tasación, la nota registral, el notario, registro de la propiedad, gestoría, impuestos, suelos y techos de interés. Aquí viene ya lo que está creando más problemas hoy en día. Ante la posibilidad de que los tipos lleguen a porcentajes muy bajos, algunos bancos y cajas, queriendo asegurarse unos ingresos mínimos, ya que tienen unos gastos mínimos que hay que cubrir, pactan un porcentaje de interés mínimo que el cliente deberá abonar. A eso se le llama el suelo. Lo abonará independientemente del tipo de interés que resulte de la revisión. En contrapartida, pactan también un techo. Así, aunque de la revisión se desprendiera una cantidad mayor de intereses a abonar, pagaríamos el máximo que tenemos pactado, aunque normalmente suelo y techo no suelen estar equilibrados. Por eso vienen los problemas. Hay productos añadidos de contratación obligatoria o casi obligatoria en las hipotecas. La contratación de estos productos le reportan al banco o caja un margen adicional de beneficio, por ejemplo, la nómina, los seguros, las tarjetas, los planes de pensiones. Todo esto se relaciona con el concepto de hipoteca bonificada, que es una hipoteca que tiene un precio más alto, un Euribor más un diferencial bastante alto. Esto se firma ante notario, pero en la misma escritura se prevé que si tienes la nómina domiciliada, tarjetas, seguros, etcétera, ese diferencial va bajando. De esta forma, si quieres llevarte esos extras a otro banco, porque son más baratos o por el tema que sea, el precio de tu hipoteca subirá, con lo que el banco o caja no verá disminuido su beneficio y a ti se te quitarán las ganas de irte con tu hipoteca a otro sitio. Lo hacen simplemente por eso. Luego tenemos la garantía. La garantía es la segunda operación incluida en la escritura. Recordemos que la primera era el préstamo. La entidad financiera y el solicitante acuerdan poner una carga, que es la hipoteca, normalmente sobre la casa que has adquirido, aunque se pueden hipotecar una casa que ya se tenga, o la de un familiar o un amigo. Esta hipoteca supone un derecho preferente sobre la garantía en cuestión. Ahora os quiero dar unas recomendaciones para que tengáis muy claras algunas cosas. Tenéis derecho a informaros de todo, absolutamente de todo. Firmar la oferta vinculante en la sala de espera de la notaría no es lo aconsejable. Se firma y se negocia al menos 10 días antes de ir al notario. Se revisa, se consulta. En el despacho del notario uno puede decir que no está de acuerdo, que no es lo que se acordó y que se firmará cuando el contrato refleje lo que debe. El notario lee toda la escritura, es una obligación legal, tiene que leeros toda la escritura. Y tenemos derecho a leer la escritura también nosotros mismos. Ante notario se firmas la escritura. Todos los demás papeles se firman antes o después, con calma y con su debida lectura. Tenemos derecho a solicitar a la notaría previamente un borrador íntegro de lo que vamos a firmar. Todo esto nos va a dar la garantía de que sabremos dónde nos estamos metiendo y a qué nos comprometemos exactamente. Y aunque tengamos alguna sorpresa, que las habrá por desgracia, serán las menos y las podremos estimar o intuir con previsión y conocimiento. Esto es todo. Estos son los conceptos básicos sobre las hipotecas. Si necesitáis alguna aclaración de algún punto más, cualquier cosa que os preocupe, que os inquiete, nos lo hacéis saber por medio de nuestra página web o en la página de Facebook y grabaremos otro vídeo explicando todo aquello que necesitéis.